El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Los saluda su compañero y amigo Víctor Cervantes. El día de hoy les traemos un programa dedicado al nuevo orden mundial. Para empezar, nuestro compañero Adrián Franco les hablará de la guerra comercial. La guerra comercial entre China y Estados Unidos. Serían mediados de 2019. Quizá habías cambiado recientemente el teléfono. Puede que como muchos escogiste uno de los famosos calidad-precio, también conocido como Xiaomi. O quizá uno de la marca Huawei. De haber sido este último tu caso, quizá te llamó la atención por esas fechas una noticia sobre que Google impediría a Huawei el paso a las nuevas actualizaciones de Android y el acceso a algunas de sus aplicaciones. Puede que fuera más o menos así como supiste la noticia. Quizá la supiste por Facebook de una manera más exagerada. O puede que sea la primera vez que escuchas de esto. Sea cual sea el caso, esta noticia dio mayor difusión sobre un conflicto que estaba sucediendo entre dos de las mayores potencias de nuestra época. La guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero, ¿qué fue y cómo empieza esta guerra? Porque hay quienes sitúan sus orígenes hasta el siglo XIX, pero nosotros vamos a ser prácticos y vámonos a fechas más recientes. Desde el 2013, Estados Unidos, nuestro querido país, que te lleva libertad y democracia, a cambio de un poquitín de tu petróleo y otros recursos, pero ese no es el tema, tenía un déficit en su balanza comercial. O sea, que se les iba más billete en lo que importaban que el que sacaban de lo que exportaban. Este déficit llevó al entonces presidente Donald Trump a adoptar algunas medidas proteccionistas frente a algunos de sus principales socios económicos, entre los que destacaba China. China, entre el 2013 y 2017, estiman algunos que tenía una participación promedio de 46% en este déficit que mencionamos. El inicio de todo fueron aranceles al acero y al aluminio, lo que significó aranceles a la importación de 1.300 productos chinos. Pero el déficit en la balanza comercial no era la única razón tras ese conflicto. Nos dice la BBC que hay que tomar en cuenta que hay dos sectores en los que Estados Unidos y China quieren ser líderes: la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, destacando en estas a las redes 5G. Sí, aquellas redes que los conspiranoicos de Facebook hicieron tan famosas el año pasado. La infraestructura del 5G impulsaría el llamado Internet de las Cosas, con el que en un futuro podríamos quizás tener cosas como ciudades inteligentes. Y una de las empresas que tenía avance en este campo era precisamente Huawei. Y es por estas épocas además
de los aranceles que comienzan a surgir ciertas acusaciones de espionaje y de robo, principalmente dirigidos a la empresa Huawei, pues muchos afirman que el crecimiento de esta se debe a los acuerdos comerciales donde esta empresa fue adquiriendo conocimiento y aplicándolo a sus dispositivos, por decirlo de una forma no muy acusatoria. Este y otros factores se veían presentes en los discursos de Trump, que acusaba prácticas de espionaje por el respaldo del gobierno chino a la empresa, lo que le sirvió de argumento para poner a Huawei en una lista negra. Los problemas siguieron escalando y China respondió igualmente con aranceles a los productos de Estados Unidos. Como es obvio, Trump ya no es presidente, y el ahora presidente Joe Biden ha estado más abierto al diálogo con el país asiático para mejorar estas relaciones. Habrá que estar pendiente a cómo continúa esta historia. Para el Baúl de Pesqueira fue Adrián Franco. Muchas gracias, Adrián, por tu participación. Ahora, conociendo lo que fue la guerra comercial, nuestro compañero Luis Alberto Sotorruán nos hablará de la industria farmacéutica. La crisis sanitaria mundial ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha impulsado decididamente a la unidad y la cooperación ilimitadas. Desde la publicación de las primeras noticias sobre esta nueva cepa de coronavirus en diciembre de 2019, la industria farmacéutica colaboró cercana e intensamente con la comunidad científica y médica global, buscando soluciones terapéuticas para colaborar con las autoridades de salud a fin de aliviar a las personas contagiadas por el patógeno, y así evitar que muchos millones de seres humanos sean infectados. Asumiendo con responsabilidad el lugar en esta batalla de interés global, o sea, a nivel mundial, y gracias a las aceleradas investigaciones científicas que se han generado actualmente en múltiples centros de trabajo del mundo, se ha enfocado en desarrollar, desde las pruebas diagnósticas que permitan dimensionar la magnitud de la dispersión del COVID-19, que ayuden a disminuir los contagios, el diseño de nuevos fármacos y el aprovechamiento de los ya existentes para proteger la vida y devolver la salud a los enfermos de la pandemia, así como la búsqueda de la vacuna o vacunas que protejan a la humanidad contra el virus. De manera específica, pudiendo no ser exhaustivos, se compartió la siguiente lista de las investigaciones en marcha. Esto de acuerdo con la página de la industria farmacéutica frente al COVID-19. Vacunas. Las vacunas, de acuerdo con la información proporcionada por la Alianza para las Vacunas, el lapso necesario para desarrollar, probar y liberar una vacuna puede consumir entre 10 y 15 años. Aunque la misma organización aclara que, en una situación de emergencia, como la planteada por esta pandemia, en junto al uso de nuevas tecnologías y descubrimientos previos, el tiempo inicialmente requerido puede abatirse sustancialmente, como ocurrió con el desarrollo de la vacuna contra el ébola. En todo el mundo está en desarrollo más de un centenar de vacunas contra la pandemia COVID-19, de las cuales informa de manera periódica la Organización Mundial de la Salud en el panorama de las vacunas candidatas de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, que puede ser consultado. Asimismo, la Asociación de Salud Pública realiza un monitoreo del desarrollo a las vacunas candidatas que se encuentra desde la fase 1 hasta la fase 3. Por otro lado,
ante el escenario de expansión de contagios por el COVID-19, específicamente como experimentamos aquí en México, es imperativo, es dominante, contar con pruebas de diagnóstico que ayuden a saber quién es el portador del virus COVID-19. Existen 3 tipos. Las pruebas moleculares son las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés PCR. Tienen una confianza de 90% y buscan la presencia del virus COVID-19 en el organismo de un laboratorio. La otra es las pruebas serológicas. Son pruebas rápidas. Estas pruebas buscan la respuesta inmunológica del organismo contra el virus. Sin embargo, dado a que el cuerpo tarda más de 10 días en liberar esos anticuerpos o quedarse por algunos meses, es posible que estas pruebas den un resultado positivo originado por anticuerpos de infecciones pasadas o un negativo por la respuesta inmune tardía del cuerpo. Y por último están las pruebas de antígenos. Estas pruebas de proteínas utilizan muestras del tracto respiratorio del paciente, pero la sensibilidad de estas varía entre el 34% y el 80%. Estas 2 últimas pruebas no son recomendadas por la OMS para diagnosticar a un paciente que necesita atención inmediata. Sin embargo, estas pruebas ayudan a identificar el contacto previo de una persona que tenga COVID-19. Para finalizar, a pesar de que ya se ha avanzado mucho las vacunas anti-COVID, actualmente no existe ningún tratamiento farmacológico específico disponible para prevenir o atender el COVID-19. Sin embargo, es posible que algunos medicamentos ya autorizados o combinaciones de estos puedan servir para un tratamiento del padecimiento. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Conociendo la información que nos acaba de dar Luis, Jorge Lares nos hablará ante la economía y el desempleo a nivel global. Antes del inicio de la pandemia, Alfredo cumplía diariamente con su rutina de trabajo. Laboraba media jornada en un cine de su ciudad, realizando labores de limpieza unos días y venta y preparación de alimentos en otros. Su horario era variable, pero generalmente entraba en la tarde. Dicho horario se le acomodaba perfectamente con su horario escolar. Pero, con la llegada e incremento de casos de la nueva cepa de coronavirus, las medidas no se hicieron esperar. El cine, al ser una actividad no esencial, suspendió sus labores. En un inicio, Alfredo recibió una disminución en su sueldo, pero a medida que avanzaba el tiempo y los gastos de la empresa se hacían cada vez más altos, finalmente dejó de recibir el sueldo. Al suceder esto, varios de sus compañeros tuvieron que buscar nuevas opciones de trabajo y en cuanto a sus superiores, algunos fueron recortados. Servanda trabajaba como chef en un hotel de Cancún. Llevaba 3 años desde que salió de su tierra, en el norte del país, y llegó a ese destino turístico recién graduada de la carrera de gastronomía y gracias a la invitación de una amiga. Al tratarse de un hotel muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros, el trabajo en la cocina nunca faltaba y a los cocineros no les iba nada mal económicamente. Pero, ante el surgimiento del COVID-19, las cuarentenas y restricciones en los viajes y traslado de las personas, el hotel cerró temporalmente sus puertas y a Servanda no le quedó otro remedio que volver a su ciudad natal.
Los casos de Alfredo y Servanda son dos ejemplos de una realidad vivida por muchas personas alrededor del mundo durante la actual pandemia de COVID, la de la afectación económica, ya sea en la disminución del salario o en la pérdida de la fuente principal de ingresos. Y es que, además de los miedos, los estragos en la salud y la pérdida de vidas humanas, la paralización económica y el desempleo son dos de las consecuencias más importantes en este contexto. La causa del desempleo y daño a la economía durante una pandemia de estas dimensiones se deben a que, por lo menos en sus primeras fases, se debe hacer lo posible por detener la transmisión de la enfermedad y para ello se toman medidas pertinentes como evitar el contacto directo con otras personas, la suspensión de actividades y lugares no esenciales o donde se hacine una gran cantidad de personas, restricción en los viajes, en los desplazamientos dentro de una misma ciudad, toques de queda, cuarentenas o reducciones en el aforo permitido de lugares públicos. Con ello, las actividades más afectadas resultaron las concernientes a servicios como turismo, entretenimiento, arte, cultura, educación, esparcimiento y convivencia, con lo cual antros, bares, cantinas, restaurantes, cines, casinos, hoteles, aerolíneas, museos, teatros, conciertos en vivo, salones de fiesta, fiestas en general, clases presenciales, etc., fueron algunos de los lugares o actividades que sufrieron suspensiones, limitaciones o pérdidas económicas, provocando despidos o una disminución en la remuneración económica de su personal. En este renglón podemos ver cómo varias personas, al ser afectadas económicamente, tratan de gastar en productos de primera necesidad y dejan de gastar o gastan menos en otro tipo de productos no tan indispensables, lo que produce una disminución en los ingresos de diversas industrias. Según el Banco Mundial, en 2020, la economía cayó 3.5 puntos, pero con desigualdades entre las regiones. Mientras que en Europa y Asia Central la caída fue de 2.1 puntos, en América Latina y el Caribe fue de un 6.5. La única economía que resistió la caída fue la de Asia Oriental y el Pacífico, que creció 1.2 puntos, que se queda corto con el 5.8 que experimentó en 2019. En cuanto a las tasas de desempleo, la OECD estimaba que para finales de 2020 la tasa de desempleo se ubicaría en 9.4%. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. Y finalmente, Daniel Montaño nos hablará de las teorías conspirativas de la pandemia. Teorías conspirativas COVID-19. A partir del inicio de la pandemia ya se veía el inicio de unas nuevas teorías en distintos medios de comunicación, más que nada en el internet, desde lo que iba a pasar al ser humano en una catástrofe a cuál sería el futuro de nosotros como humanos. Ante el desconocimiento de una nueva enfermedad, la imaginación e información llegó a generar distintos tipos de teorías. Como aclaración, cabe destacar que lo que se va a decir no refleja ni la realidad ni el pensamiento del programa.
Esto para demostrar los límites de la imaginación colectiva en sí. Primeramente, ¿qué es una teoría conspirativa? La teoría en sí se define como un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Esto lo señala la Real Academia Española. Es decir, en el caso que manejamos es una especie de idea que se maneja a partir de un sesgo de información dado por un superior. A lo que podemos aterrizar es que en sí, la teoría conspirativa corresponde a una falta de información sobre un asunto que se nos ha dicho. Esto tiene que ver con las ideologías extremas que se desarrollan actualmente. Pero en sí, ¿qué tipo de teorías se han manejado a partir del desarrollo de la pandemia? En sí, una de las principales teorías tiene que ver con el posible origen de esta enfermedad. Esto tiene que ver con la experimentación de animales en los laboratorios de Wuhan, China, pero en sí las teorías también apuntan a los laboratorios de Estados Unidos. El hecho de que China fuera el primer epicentro tiene que ver con esta teoría. En sí tiene que ver con la falta de atención que se le dio a la pandemia en ese país. Otra de las ideas fue que el COVID fue creado como un arma biológica, aunque la cuestión de la arma biológica tiene que ver más con las experimentaciones que se dieron en Estados Unidos. Esto tiene que ser en sí una especie de respuesta hacia las acusaciones de Estados Unidos hacia China. Otra de las teorías tiene que ver con el control mundial. Esto tiene que ver más que nada por el intento de solución que se ha estado dando recientemente sobre la pandemia. En sí, esto más que nada con la vacunación. Grupos religiosos y manifestantes antivacunas han declarado en sí que las inyecciones tienen que ver con la nueva tecnología 5G. Esto más que nada para la controlación de la población en general, y dándose también la relación hacia ideologías extremistas en las que pues se piensa controlar las ideas de la gente a través de una especie de chip que se pasa entre las vacunas, cosa que actualmente aún no se ha podido hacer. También está la teoría de la pandemia, que se podría catalogar como la existencia de esta misma. Esto abarcando los nuevos contagios, los muertos, los sanos, etcétera, etcétera. Esta teoría se maneja más en que los números son solamente un símbolo y que realmente no está pasando nada, que realmente todo ha sido un invento de los medios de comunicación para aterrorizar a la población. Aunque en sí esta teoría es más una especie de insensibilización de la población, pues la realidad ha superado más que nada esta última teoría. En sí, las teorías han funcionado más que nada para dejar volar la imaginación de la gente en estos tiempos de pandemia. Pero el problema radica cuando la gente termina creyéndolas totalmente al pie de la letra. En sí, en cualquier tipo de caso de desinformación, uno se debe cuestionar en sí qué tan realista es la información que está leyendo. En sí, como ya se ha visto, la realidad ha superado cualquier tipo de escenario apocalíptico. Por Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. Esto ha sido todo, Radio Escuchas. Esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Les recordamos sintonizarnos todos los martes a las 4:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5 FM y también visiten nuestro canal de YouTube. Búsquenos como El Baúl de Pesqueira. Agradecemos la asistencia de Eduardo, quien es el encargado de control y de cabina, y también a la Radio Universidad por brindar este espacio a la historia. Se despide de ustedes su compañero y amigo Víctor Cervantes. Hasta pronto y que pasen una bonita tarde. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.